La limusina Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase avanzaba con la majestuosidad de un cisne negro sobre el asfalto, deslizándose por las calles de Los Ángeles como si la propia ciudad debiera agradecer su paso. Hugh Cole Worthington, reclinado en el asiento trasero, observaba a través de la ventana polarizada. Afuera la vida ordinaria se desplegaba en tonos grises y sucios. La gente apresurada, las esquinas salpicadas de rostros fatigados y los vagabundos que parecían haberse adueñado de ciertas aceras. Solo cuando dejamos de medir el valor de los demás en función de su fortuna, descubrimos el valor genuino en nosotros mismos. Se leía en letras grandes sobre un mural desgastado en el Melrose Avenue. Hugh Cole miró de reojo a un hombre con una manta rota sobre los hombros, sucio y encorvado, que rebuscaba en un basurero. Deben de encontrar un consuelo peculiar en su miseria, pensó Hugh, casi entretenido con la ironía de la existencia ajena. Para él, los pobres eran como el ruido de fondo en una sinfonía bien orquestada, inevitables, insignificantes y de alguna extraña manera necesarios. Otro grafiti capturaba su atención momentáneamente. La riqueza sin compasión convierte el alma en un desierto estéril. Donde no hay bondad, tampoco hay paz. La limusina avanzó unos metros más hasta que el Alfred Coffee apareció al doblar la esquina, con su fachada elegante y minimalista, como si el establecimiento solo diera la bienvenida a aquellos que conocían el precio de su exclusividad. Hugh se inclinó un poco hacia el intercomunicador interno y, en un tono medido y seco, ordenó: «Frederick, detente aquí y ve por mi café. Ya sabes cuál y que sea rápido». Frederick asintió en silencio, deteniendo el vehículo suavemente junto al borde de la acera, y salió con pasos precisos y rápidos hacia el café, como si hasta sus movimientos estuvieran cronometrados para no hacer esperar demasiado a su jefe. Mientras tanto, en el lujoso interior de la limusina, Hugh aprovechó esos minutos para revisar su celular, absorto en los mensajes que le llegaban y las respuestas que debían ser enviadas con la misma frialdad calculada que imprimía en sus negocios. El destino nos enfrenta con personas en los momentos menos esperados, para recordarnos que somos todos reflejos de una misma humanidad. De repente, un sonido inesperado perturbó su concentración. Un leve golpeteo en la ventanilla del lado izquierdo. El ceño de Hugh se frunció y, con evidente fastidio, activó el botón que bajaba el vidrio apenas unos centímetros, lo justo para atisbar la fuente de la interrupción sin tener que exponerse demasiado. Allí, al otro lado del cristal, se encontraba una mujer. Su cabello rubio, aunque sucio y descuidado, caía en mechones sobre su rostro demacrado y macilento, de toscas facciones sin belleza alguna, y sus ojos opacos pero intensos lo miraban con una mezcla de súplica y algo que podría haber sido dignidad. Ella se agachó un poco más, acercándose, y en una voz apenas audible, murmuró: «¿Puede ayudarme con algo, señor?». La expresión de Hugh se endureció, un destello de burla en sus ojos. «¿Por qué tendría que ayudarte?», respondió con voz pausada, sus palabras impregnadas de una frialdad glacial. «Dame una sola razón, y más te vale que sea convincente». Una risa sardónica escapó de sus labios, como si la escena fuera parte de un espectáculo cuya gracia solo él podía apreciar. La mujer, sin embargo, no se inmutó. Se enderezó lentamente, permitiendo que Hugh captara su figura entera, delgada y ligeramente encorvada. Sus ojos se clavaron en los de él, y con voz firme dijo: «Porque llevo una hija sorda en mi vientre. Cuando ignoramos el sufrimiento ajeno, nos privamos de la oportunidad de sanar el nuestro». Hugh la recorrió con la mirada, desde sus cabellos desaliñados hasta los zapatos gastados, con una expresión de frialdad apenas disimulada. Por un instante, parecía sopesar si aquella mujer merecía siquiera un mínimo de su atención o compasión. Entonces, con un gesto brusco, sacó unos billetes de su billetera, los dobló en su mano y los extendió por la ventanilla apenas abierta. «Toma esto y vete de aquí», ordenó, sus palabras cargadas de desdén mientras sus dedos soltaban los billetes en su mano,
como si fueran poco más que migajas que un rey dejaría caer a sus súbditos. Sin esperar respuesta, comenzó a subir el vidrio de la ventana, con la clara intención de dejar atrás aquel fugaz encuentro y volver a sumergirse en su mundo de apariencias y lujos. «Espere», dijo ella, elevando un poco la voz. Hugh detuvo la subida del vidrio, frunciendo el ceño, claramente irritado. «¿Qué quieres?», replicó con tono de repudio, cada palabra impregnada de fastidio. Ella sostuvo su mirada con un leve temblor en la voz, pero con firmeza. «Solo quería darle las gracias y decirle que me llamo...» Él la interrumpió antes de que pudiera terminar, una risa corta y seca escapando de sus labios. «¿Y crees que tu nombre podría interesarme?». La mujer, sin vacilar, continuó, alzando un poco más la voz para hacerse oír. «Se lo diré de todas maneras. Los rostros con hambre también tenemos nombre. Soy Anaís Dinorah González. Que el universo le recompense su generosidad, señor». Con esa última declaración, dio media vuelta y se alejó de la limusina con la dignidad de alguien que, a pesar de la miseria, se negaba a ser invisible. Hughes quedó unos instantes observando cómo la figura de la mujer se alejaba, desdibujándose en la distancia. Aún podía escuchar en su mente la cadencia de su voz, el eco de su nombre. Anaís Dinorah González. Algo en ese nombre resonaba, deslizándose en su interior incómodamente persistente, como si intentara romper la sólida armadura de su indiferencia. A veces, aquellos a quienes consideramos insignificantes en realidad llevan una verdad más grande que nuestra propia arrogancia. Frederick regresó en silencio y abrió la puerta trasera de la limusina con un movimiento firme y discreto. Sosteniendo el vaso de café, envuelto cuidadosamente para preservar su temperatura, se lo entregó a su jefe con una inclinación respetuosa de la cabeza, su gesto medido y preciso. «Su café, señor Worthington». Hugh tomó el café con una expresión de expectativa satisfecha y, sin pronunciar palabra, asintió en señal de aprobación. Observó el contenido durante un segundo, disfrutando del aroma profundo y característico antes de dar el primer sorbo. El sabor, como siempre, era impecable, denso y amargo, exactamente como él prefería. Frederick cerró la puerta y regresó al asiento del conductor. El rugido bajo y contenido de la limusina resonó, llenando el espacio con una vibración casi imperceptible, mientras el vehículo se deslizaba nuevamente por las calles. Hugh continuó bebiendo su café en silencio, pero sus pensamientos, extrañamente, regresaban a la escena que acababa de vivir. Algo de aquella mujer, su mirada, su tono al decir «Anaís Dinorah González», continuaba resonando en su mente, como un eco que, por algún motivo, no lograba ignorar. Algunas almas parecen tan pequeñas desde el asiento trasero de una limusina. Sin embargo, logran ocupar un espacio inesperado en el vacío de nuestro orgullo. Hugh pierde interés en el café que solía disfrutar sin que le importara el mundo. Su sabor, antes tan gratificante, ahora parecía insípido. De pronto, en un impulso, volvió la vista hacia la ventana y alcanzó a divisar, a lo lejos, la figura de Anaís Dinorah, detenida frente a un carrito de comida callejera. Parecía estar comiendo un hot dog. La escena lo golpeó como una ofensa inesperada. Una extraña indignación comenzó a arder en su interior, sin que él mismo pudiera entenderla. Sin vacilar, giró hacia el intercomunicador y ordenó con firmeza, sin admitir réplica: «Frederick, regresa a donde estábamos. De inmediato». El chofer, sin titubear, maniobró con precisión el imponente vehículo, girando con destreza para retomar el camino. La limusina avanzó con la urgencia medida y calculada que Frederick dominaba a la perfección. Tomó un atajo discreto entre calles menos transitadas para llegar lo antes posible al punto donde había dejado atrás a la mujer vagabunda. Cuando la limusina se aproximó a su destino, Hugh se inclinó ligeramente hacia el intercomunicador, manteniendo la mirada fija en la figura que ya divisaba a lo lejos. «Detente, Frederick, y espérame aquí», ordenó con un tono de decisión que no admitía dudas.
Frederick, fiel a su sentido del deber, respondió con voz contenida pero respetuosa. «¿Qué necesita, señor? Puedo ir yo por usted, si me lo permite». Hugh miró al chofer con un destello firme en los ojos. «Gracias, Frederick. Pero esto es un asunto que solo yo puedo resolver», respondió ante la mirada atónita del chofer, que jamás había escuchado propinarle un agradecimiento. Sin más palabras, Hugh bajó de la limusina y comenzó a caminar hacia la vagabunda, sus pasos resonando contra el asfalto en un contraste casi surrealista con su vestimenta impecable y su porte aristocrático. Anaïs Dinora estaba de espaldas, concentrada en su humilde hot dog, frente al puesto callejero, ajena a la presencia de Hugh, que se aproximaba con intención. El rostro de Anaïs Dinora se congeló cuando, volteada, escuchó esa voz firme y llena de autoridad. «¿No te da vergüenza? En tu estado no deberías estar comiendo estas porquerías callejeras. ¿Acaso no te di suficiente dinero para que pudieras comprar algo mejor?» Anaïs giró lentamente, sus ojos abiertos de par en par, completamente sorprendida al verlo de pie frente a ella, ese hombre que apenas minutos antes la había tratado con un desprecio absoluto. Sus palabras se ahogaron un instante, y cuando finalmente logró balbucear algo, su voz temblaba de confusión. «¿Qué hace aquí?» «Yo no pensaba que...» Él la interrumpió, su tono ahora una mezcla de fastidio y firmeza. «Dinora, ven conmigo». Ella lo miró, perpleja y desconcertada, mientras intentaba corregirlo. «¿A dónde?» «Y soy Anaïs Dinora, no Dinora solamente». El millonario hizo un ademán impaciente, como si su respuesta solo alimentara su molestia. «Pamplinas, eres Dinora y basta. ¿Vienes conmigo o no? No tengo todo el día». Anaïs reacciona de forma inmediata, guiada por un impulso defensivo. «No iré con un extraño a ninguna parte. ¿Qué sé yo para dónde quiere llevarme?» Hugh, indignado, replicó, girándose de inmediato hacia su limusina luego de hablar. «Bien, es tu problema y tu decisión. Estás en tu derecho de elegir mal y no pensar en esa criatura sorda que llevas dentro de ti. Al fin y al cabo se nota que no eres buena tomando decisiones. Si no, no hubieras terminado en la calle y sin el apoyo del padre de tu hija. Tú te lo pierdes. Solo quería llevarte a comer algo decente». Anaïs, confundida y avergonzada, viéndolo alejarse casi llegando hasta su lujoso coche, corre tras él, sujetando la redondez de su bello embarazo. «Espere, iré con usted, señor», agrega con humildad. Hugh, en tono sarcástico, replica: «¿Sabes pedir perdón de rodillas, Dinora?», señala molesto. La chica, asintiendo, hace un ademán para hacer el esfuerzo de hincarse. Entonces, de inmediato, el millonario sujetó su brazo y la detuvo en seco. «Es broma, Dinora. Ven, te ayudaré a subir al auto», responde Hugh con firmeza. La vagabunda acepta su ayuda sonrojada, preguntándole: «¿Por qué hace esto, señor? Yo no tengo con qué pagarle. Solo olvida que te llamas Anaïs. De ahora en adelante usarás solo tu segundo nombre. Dinora», enfatizó el millonario sin dar lugar a más interrogantes. La chica, con una sonrisa enigmática y auténtica, se dejó ayudar por la mano afectuosa del arrogante millonario, que la condujo hasta el interior de su elegante limusina. Hay nombres que parecen llaves, capaces de abrir puertas en el alma que uno pensaba que estaban cerradas para siempre. Dentro de la silenciosa y opulenta cabina de la limusina, Anaïs se removió, incómoda ante tanta suntuosidad. Hugh rompió el silencio de manera inusitada. «Dinora, hay algo que no me deja en paz. ¿Cómo sabes que la hija que llevas en el vientre es sorda?» La pregunta cayó como una piedra pesada en el espacio entre ellos. Anaïs respiró hondo, como si buscara fuerzas para responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló mientras comenzaba a narrar. «A las 8 semanas de embarazo contraje rubéola. Estuve realmente mal. En ese entonces tenía una casa, no vivía en las calles». Anaïs hizo una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. «Mi esposo me llevó al médico y me hicieron todo tipo de exámenes.
El doctor nos dijo que aunque superara la enfermedad, la probabilidad era muy alta de que la niña naciera sorda, entre otros posibles problemas. Hizo una pausa para respirar y enjugó las lágrimas que se acumulaban en sus mejillas. Me recuperé, la enfermedad pasó, pero mi esposo, él no podía soportar la idea de tener una hija con problemas, menos aún, con sordera. Anaïs bajó la mirada, su voz quebrándose de nuevo. «Continúa, Dinora, de verdad quiero escucharte», dijo Hugh con una nota de inusitada seriedad en su tono. Ella asintió, luchando por contener el sollozo que se le escapaba mientras continuaba. «Mi esposo dispuso todo con un médico para que no naciera, para intentar más adelante tener un hijo sano. Yo me negué. Le dije que no permitiría que nada le sucediera a mi niña. Y él me miró, furioso. Dijo que, si me empeñaba en ese capricho de traer al mundo a una niña con sordera o cualquier otro tipo de problemas, entonces me tocaría irme de la casa, porque no la admitiría como su hija. Lo último que escuché de él antes de partir de casa fue la palabra loca». Anaïs hizo una pausa temblando y susurró: «Y así fue que terminé en las calles. Todo por ella, por mi niña sorda, a quien amo con todo mi ser, aunque ella misma nunca pueda escucharlo. Hay quienes no escucharán jamás, pero tal vez son los que más logren entender el lenguaje del corazón». El millonario Hugh guardó silencio, dejando que el peso de la historia de Anaïs Dinora colmara la atmósfera lujosa de la limusina. Por primera vez en años parecía haberse quedado sin palabras. Finalmente su voz emergió, más suave, casi inquisitiva, como si intentara comprender algo que su lógica calculadora no lograba descifrar. «¿Qué porcentaje de probabilidad te dio el médico de que la niña nazca sorda?» Anaïs Dinora, con los ojos aún húmedos, fijó su mirada en él y respiró hondo, como buscando encontrar fuerza en esos números que ya llevaba impresos en la mente y en el corazón. «El médico dijo que había un 80% de probabilidad de que mi hija naciera sorda», respondió con voz quebrada pero firme. Hugh la miró fijamente, sus ojos fríos mostrando una chispa de algo distinto, algo decidido. Tras un segundo de reflexión, replicó con una voz firme y tajante, como si aquella cifra hubiera despertado en él una certeza inquebrantable. «Entonces, tú y yo nos enfocaremos en el 20% restante». Sin darle a Anaïs tiempo para responder, giró hacia el intercomunicador, presionando el botón con la precisión habitual de sus gestos. Su tono era definitivo, una orden que no admitía objeciones. «Frederick, date prisa, al aeropuerto». Minutos después, habiendo hecho una breve parada para comer en el aeropuerto, Hugh y Anaïs subieron a su avioneta privada. Hugh, además de ser un magnate de los negocios, era un piloto certificado, un gusto que había adquirido hacía años y que rara vez compartía con otros. Anaïs, con la misma mezcla de curiosidad y confusión que la había acompañado desde su primer encuentro, intentó preguntar qué había motivado su repentino acto de generosidad, una pregunta que aún no dejaba de quemarle por dentro. Pero antes de que pudiera formularla, él giró la cabeza desde el asiento del piloto y, sin vacilar, respondió con firmeza: «Confía en mí, Dinora. Soy bueno para multiplicar inversiones». Su mirada era intensa y decidida, como si estuviera frente a una operación compleja pero a la vez segura. «Multiplicaré tu probabilidad del 20%. Anaïs quedó en silencio, impresionada por sus palabras, comprendiendo que para él esta misión significa mucho más que números. Es una apuesta al valor intrínseco de lo que ha decidido proteger. Hugh encendió los motores de su avioneta y el rugido familiar llenó la pequeña cabina. Pronto se elevó sobre el suelo, alejándose de Los Ángeles. El viaje hacia California sería breve. Solo un par de horas en las que el ronroneo constante del motor y el horizonte despejado parecían ofrecer una paz inusitada. No hay cifra, fortuna o cálculo capaz de medir el valor de una vida y de la esperanza que se deposita en ella. Más tarde la avioneta comenzó a descender suavemente y el paisaje de California se extendió bajo ellos con la promesa de una vida nueva. Anaïs,
aún impactada por la última hora de su vida, marcada por cambios tan drásticos e inesperados, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza al ver cómo el suelo se acercaba. Hugh pilotaba con precisión y tras un aterrizaje impecable se dispuso a ayudarla a salir. Fuera de la avioneta una elegante limusina negra los esperaba. El conductor, un hombre de aspecto impecable, ya había abierto la puerta trasera y se inclinó respetuosamente ante Hugh. «Llévanos al Golden Horizon Spa and Resort», ordenó el millonario con voz firme y directa. Anaïs, aún con el corazón acelerado, se deslizó en el asiento de la limusina, sintiendo cómo el lujo la envolvía una vez más. El silencio entre ambos llenaba el espacio mientras el coche avanzaba suavemente, dejando atrás la pista de aterrizaje y adentrándose en las carreteras que conducían al resort. Finalmente, sin poder contener la pregunta que la atormentaba desde que subieron a la avioneta, Anaïs se giró hacia Hugh, con una mezcla de gratitud y confusión en los ojos. «¿Por qué, señor?» Su voz era suave, pero cargada de intensidad. «¿Por qué hace esto?» Hugh, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana, permaneció en silencio durante un momento, hasta que él mismo se decidió a romper el silencio. «Te llamas Dinora, ¿cierto?», asomó él. La vagabunda asintió con la cabeza y él continuó. «Entonces no hagas más preguntas», concluyó. Una hora más tarde, Anaïs Dinora estaba envuelta en una atmósfera que nunca imaginó experimentar en el Golden Horizon Spa and Resort. Hugh había dado instrucciones expresas en el spa del hotel para el baño privado de la chica y un cambio de look inmediato. La noche había llegado, envolviendo el lujoso resort en un silencio casi solemne. Hugh Cole Worthington estaba sentado en el lobby del hotel, su mirada fija en algún punto indeterminado, perdido en sus pensamientos. Reflexionaba, sorprendido, sobre el giro inesperado que había tomado el día, como si el universo le hubiera tendido una mano invisible para invitarlo a mirar más allá de las apariencias y a encontrarse con su propia humanidad. «Es curioso», pensó, «cómo el destino nos confronta con almas que parecen insignificantes para mostrarnos, en realidad, aquello que siempre hemos estado evitando ver en nosotros mismos». El sonido de unos pasos suaves y cautelosos interrumpió su ensimismamiento. Alguien se acercaba por detrás y una voz delicada y suave, casi como una caricia, le dijo: «¿Señor, amerita un poco de compañía?». Hugh se dio la vuelta y lo que vio lo dejó atónito. Frente a él estaba Anaïs Dinora, aunque parecía una mujer completamente distinta. La vagabunda desaliñada, de rasgos duros y mirada agotada, había dado paso a una figura serena, su rostro delicadamente iluminado y limpio. Su cabello, ahora ordenado y brillante, caía suavemente sobre sus hombros, y el vestido que llevaba, sencillo pero elegante, resaltaba con ternura la curva de su embarazo. La transformación era tan impactante que apenas podía reconocerla. Él sonrió, incrédulo, y dijo: «¿Eres tú, Dinora?». Ella asintió, y en sus ojos había un brillo de gratitud y una calidez que él no recordaba haber visto antes. «Sí, señor Hugh, usted me ha devuelto la fe en el género humano. Muchas gracias». El millonario sonrió, añadiendo: «Por ahora vamos a cenar. Mañana iremos por tu 20%. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba en el horizonte cuando Hugh y Anaïs Dinora se encontraron de nuevo en el asiento trasero de una limusina privada que el millonario había alquilado para el día. Finalmente, incapaz de resistir más el nerviosismo y la curiosidad, Anaïs se giró hacia Hugh y preguntó: «¿A dónde vamos, señor Hugh?». Él la miró con una calma enigmática y respondió: «En breve lo sabrás, Dinora». La limusina avanzó en silencio por las calles de la ciudad y minutos después el chofer estacionó frente a un edificio con un gran letrero: Centro de Medicina Fetal Avanzada, California. Era un prestigioso centro de especialidades fetales, conocido por contar con la tecnología más avanzada para estudiar posibles anomalías en fetos y diseñar tratamientos prenatales.
Anaïs, sorprendida, leyó el cartel y sintió cómo su respiración se aceleraba al entender el propósito de su visita. Hugh notó la tensión en sus manos y le dio una suave palmada en el hombro para tranquilizarla. «Aquí trabajan algunos de los mejores especialistas del país», le dijo en un tono sereno. «Vamos a hacer todos los estudios necesarios para asegurarnos de que tu niña tenga el mejor pronóstico posible». Anaïs lo miró con los ojos brillantes de gratitud y a la vez de nerviosismo. Nunca habría imaginado que una persona, a quien apenas conocía, fuera capaz de ofrecerle semejante oportunidad. Quienes caminan con el peso de un pasado árido y vacío suelen ser los que al fin descubren cómo el amor a otros puede llenar las grietas de su propio corazón. Minutos más tarde se encontraban en el consultorio del doctor. Samuel Eckhart, Hugh y Anaïs tomaron asiento frente al médico. El doctor Eckhart, con una expresión serena y profesional, comenzó a hacer algunas preguntas para comprender mejor la situación. «Señora González, ¿me podría decir en qué semana contrajo rubéola durante el embarazo?» Anaïs, un poco nerviosa, respiró hondo antes de responder. «Fue alrededor de las 8 semanas de gestación». El doctor Eckhart asintió tomando nota. «¿Ha tenido algún otro problema de salud durante el embarazo?» Anaïs negó con la cabeza. El doctor esbozó una sonrisa y prosiguió. «Señora González, lo que haremos será realizar una serie de ecografías avanzadas en 3D y 4D y pruebas genéticas con muestras de líquido amniótico que nos permitirán observar el desarrollo del oído, además de otros órganos vitales de su bebé. Estos exámenes nos ayudarán a detectar cualquier posible anomalía y, si es necesario, nos permitirán evaluar las opciones de tratamiento disponibles para minimizar o intervenir en las complicaciones». Antes de que Anaïs pudiera responder, Hugh, que había estado escuchando atentamente, intervino con firmeza. «Doctor Eckhart, no escatime en gastos. Quiero que se asegure de cómo viene la niña y que me informe de cualquier cosa que se pueda hacer por ella». El médico asintió, entendiendo la gravedad de la solicitud. Anaïs miró a Hugh impresionada y agradecida por su determinación. «Gracias, señor Hugh. No sé cómo podré agradecerle todo esto», dijo con voz entrecortada. «De hecho, hay una forma», dijo él con gravedad. «No entiendo», dijo la chica. «No es tiempo aún de que lo entiendas». Con un movimiento de cabeza el doctor Eckhart los guió hacia una sala de exámenes de última generación. Anaïs se recostó mientras el médico y el equipo comenzaban la serie de pruebas, rodeados de tecnología de punta que apenas podía imaginar que existiría. Quien sostiene una vida frágil, sostiene, sin saberlo, la esperanza misma de redención para su propia alma. El devenir de las semanas siguientes estuvo inmerso en un sinnúmero de pruebas científicas fetales que revelarían las verdaderas probabilidades de la niña sorda que estaba por nacer en pocos meses. Cada prueba era un pequeño altar de esperanza para Anaïs y una inversión emocional sin precedentes para Hugh, quien, aunque poco lo confesara, comenzaba a ver la vida más allá de los números. En la última consulta del mes, el doctor Eckhart los recibió con una expresión cautelosa, extendiendo frente a ellos un informe con datos complejos y una mirada que denotaba prudencia. «Tengo algo que discutir con ustedes», empezó el médico. «La resonancia magnética fetal ha mostrado una posible anomalía en el desarrollo del nervio auditivo de su hija». Anaïs sintió que el aire se volvía denso y Hugh de inmediato se inclinó hacia el doctor, su semblante reflejando una mezcla de determinación y ansiedad. «¿Qué significa eso?», preguntó, intentando mantener la calma. El doctor respiró profundo antes de continuar. «Significa que el nervio auditivo, si no se desarrolla más, podría no ser funcional. De ser así, un implante coclear no sería viable. Sin un nervio auditivo completo, la transmisión de señales sonoras al cerebro podría volverse imposible». La sala quedó en silencio mientras el peso de esas palabras se hacía eco en el alma de ambos. Anaïs cerró los ojos, sintiendo que cada sacrificio hecho hasta entonces tambaleaba. Hugh, con el rostro tenso, intervino con su voz firme. «¿No hay nada que podamos hacer? ¿Alguna posibilidad de que...?»
¿Cambie? Eghard lo miró reconociendo en sus ojos una mezcla de miedo y valentía. A veces la medicina nos pide paciencia y fe tanto como esfuerzo, dijo el doctor con un toque de sabiduría. Repetiremos la RMF en unos días. Existe la posibilidad de que el nervio se desarrolle en las próximas semanas, pero debemos esperar. Las pruebas más difíciles suelen llegar en el momento en que hemos creído superarlas todas, pensó Anaïs, sintiendo una punzada de dolor. Hugh asintió, aunque sus ojos delataban una impaciencia ardiente. Haremos lo que sea necesario, doctor, dijo. Solo manténganos al tanto. Los días siguientes se arremolinaron en una mezcla de silencio y apoyo entre Anaïs y Hugh. Compartían miradas llenas de palabras no dichas y gestos de una empatía que, sin quererlo, los acercaba. Ambos estaban comprometidos en ese extraño pacto de fe en lo incierto. Finalmente, tras varias semanas de consultas y una segunda resonancia, el doctor Eghard los recibió nuevamente, con un aire más relajado. «Las noticias son buenas», empezó el médico, y ambos sintieron un alivio inmediato en sus cuerpos. Parece que el nervio auditivo está presente y desarrollándose. Aunque es algo más lento de lo esperado, tiene posibilidades de ser funcional. Anaïs dejó escapar un suspiro de alivio y Hugh, sin poder disimular una sonrisa contenida, murmuró: «Entonces, ¿seguimos con las opciones de tratamiento?» «Así es. Cuando su hija nazca, la evaluaremos para un implante coclear cuando sea posible», dijo el doctor, «pero por ahora pueden estar tranquilos. Hay esperanza». Hugh y Anaïs intercambiaron una mirada de gratitud y complicidad. Aquella pequeña había resistido, contra pronósticos y probabilidades, y ese instante renovó en ellos una lección que no olvidarían. Hay almas que aún antes de nacer ya llevan en sí el poder de transformar el destino de quienes las esperan. Aquella misma noche, el restaurante del hotel estaba iluminado con luces tenues y decorado con un toque de elegancia discreta. Hugh y Anaïs estaban sentados junto a una ventana que dejaba ver los jardines del resort, mientras disfrutaban de un silencio cómodo y apacible. Hugh, sin embargo, parecía pensativo, como si tuviera algo que decir y aún estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente levantó la vista y dijo casi con un tono decidido: «Dinora, debo regresar a Los Ángeles. Hay asuntos urgentes que necesitan mi atención». Ella, con una mezcla de gratitud y preocupación, lo miró con una leve sonrisa de resignación. «¿Y eso qué significa respecto a mí, señor Hugh?», preguntó con suavidad. «¿Quiere que me quede aquí en algún lugar más modesto donde pueda vivir? Lo último que deseo es incomodarlo o imponerme». Hugh la miró fijamente, sus ojos reflejando una seriedad cálida que rara vez mostraba. «¿Quieres venir conmigo?», preguntó en un tono que casi sonaba como una invitación íntima. «Podrías tener al bebé allá, y luego volveríamos juntos a California para los estudios auditivos que seguirán al nacimiento, esos que decidirán si necesitará los implantes cocleares». La sonrisa de Anaïs se iluminó, y sin dudarlo, respondió con una sinceridad desarmante: «Señor Hugh, mi hija y yo estaremos encantadas de seguirlo a donde quiera que vaya. Sea usted rico o pobre, joven o viejo, sano o enfermo, afortunado o desafortunado, su esencia como ser humano siempre será nuestra elección». Sus palabras lo tomaron por sorpresa, golpeando una parte de él que creía haber dejado oculta hacía años. Sintió un brillo de emoción formarse en sus ojos, y con esfuerzo miró hacia otro lado, buscando en su vaso una distracción mientras recuperaba la compostura. Ella, notando el efecto de sus palabras, decidió suavizar la conversación. «Usted mencionó que había una forma de pagarle», dijo en tono ligero, inclinándose ligeramente hacia él. «Podría cocinarle. Soy realmente buena en la cocina». Hugh soltó una carcajada franca y sonora. «¿Sabes preparar comida tailandesa? ¿O un aperitivo francés seguido de un plato fuerte italiano y un postre suizo?», preguntó divertido. «En mi mansión de Los Ángeles tengo un chef personal, querida Dinora». Ella lo miró, confusa pero sonriente.
Entonces, ¿a qué se refería, señor Hugh? Él dejó escapar una sonrisa eligiendo sus palabras con precisión. Necesito que conozcas a alguien en Los Ángeles. Vendrás conmigo y no se hable más de este asunto. Al día siguiente la avioneta descendía suavemente sobre la pista del aeropuerto de Los Ángeles. Hugh pilotaba con precisión, sus manos firmes en los controles, mientras Anaïs, en silencio, observaba el paisaje que se extendía más allá de la ventana. Cuando la avioneta finalmente se detuvo, Hugh apagó los motores y, con una sonrisa reservada, le hizo un gesto para que lo siguiera hacia la salida. Afuera, en la pista, Frederick ya esperaba junto a la limusina, su postura impecable y su porte estoico reflejando la misma discreción que lo caracterizaba. Una vez dentro del lujoso coche, Hugh apretó el intercomunicador. Al consorcio, Frederick. Al cabo de un rato la limusina llegó a la empresa. Frederick abrió la puerta de la limusina y Anaïs descendió primero, seguida de Hugh. Sus ojos se abrieron con asombro al observar la magnitud y el esplendor del consorcio frente a ella. Fascinada, no pudo evitar sonreír mientras miraba a Hugh. «Este lugar es tan hermoso como su alma, señor Hugh», susurró Anaïs con una ternura inesperada. Hugh sonrió levemente, rodeando su cintura con el brazo de manera protectora, guiándola hacia el amplio vestíbulo del consorcio. Caminaban juntos mientras los empleados, atentos y discretos, los observaban con curiosidad. Hugh y Anaïs se dirigieron a los ascensores que los conducirían hacia el último piso, el penthouse, la cúspide del gigantesco rascacielos. El ascensor se detuvo y al abrirse las puertas, ingresaron a un despacho sobrio, de aspecto algo anticuado, pero impregnado de una elegancia señorial. En el centro, rodeado de montones de papeles y antiguos archivos, un anciano de expresión severa y traje impecable estaba absorto en sus documentos. Sus lentes caían ligeramente sobre el puente de su nariz, y su rostro se fruncía en una mueca de concentración. Sin levantar la vista, el anciano refunfuñó con voz grave: «¿Y ahora quién quiere privarme de mi derecho a estar solo?» Hugh sonrió con una mezcla de respeto y cariño, mirando a Anaïs antes de responder. «Dinora, abuelo». El anciano alzó la cabeza lentamente, con los ojos entrecerrados, intentando enfocar mejor la figura de la joven. Durante unos instantes, sus ojos viajaron de Hugh a Anaïs, y de pronto su mirada se iluminó con una mezcla de asombro y reconocimiento. «¿Es ella?», balbuceó intentando contener la emoción que asomaba en sus palabras. «No puede ser. Cuando los ojos reconocen en otro lo que creíamos perdido, el alma despierta de su letargo y renace». El anciano, con pasos pausados y algo temblorosos, se levantó de su asiento, dejando atrás las montañas de papeles que parecían un reflejo de los años y las responsabilidades acumuladas. Sus ojos permanecían fijos en Anaïs, estudiándola como si intentara descifrar algo profundo en su rostro. Anaïs, sintiéndose observada con una intensidad desconocida, retrocedió apenas un paso, sin saber qué pensar ni qué decir. En su mente, las preguntas se arremolinaban, llenándola de incertidumbre. ¿Por qué la miraba aquel hombre como si la conociera de otro tiempo? ¿Qué significaba aquella extraña mezcla de ternura y asombro en su mirada? El anciano extendió una mano arrugada y con voz temblorosa, cargada de un sentimiento reprimido, dijo: «No, no puedo creerlo», murmuró con un brillo en los ojos que solo se veía en aquellos que recordaban algo profundamente querido y perdido hace tiempo. «Dinora, llevas en ti una chispa que creí extinta. Hay algo en ti que me recuerda a...». Su voz se quebró, como si las palabras le pesaran demasiado. «A alguien que amé y perdí». Anaïs parpadeó, confundida, sin entender las palabras del anciano. Miró a Hugh, buscando en él algún indicio que le diera sentido a la escena. Hugh, con una expresión de respeto y un atisbo de nostalgia, asintió, como si también reconociera aquella chispa que su abuelo percibía. «Señor», comenzó Anaïs, su voz apenas un susurro, «yo no sé qué decir». El anciano,
con una sonrisa suave y llena de sabiduría, tocó su mejilla con una ternura que desarmó a Anaïs. «No necesitas decir nada, hija», respondió, sus palabras flotando en el aire como un eco de algo que iba más allá del presente. «A veces, el destino nos devuelve, en otras almas, lo que pensábamos que habíamos perdido para siempre». Después de una pausa prosiguió. «Sígueme. Quiero mostrarte algo». Anaïs caminó detrás del anciano. Winston Worthington, quien la llevó a una esquina apartada del despacho, donde había un cuadro un poco desvencijado por el tiempo. Era una mujer muy parecida a ella, con sus mismos rasgos, pero vestida de forma antigua, y en la rúbrica se podía leer: «Dinorah». El anciano, conmovido, explicó: «Ella era mi esposa. Era una artista. Pintó su propio retrato. Se llamaba Dinorah». El anciano Winston Worthington, con lágrimas brillando en sus ojos arrugados, observó el retrato, luego a Anaïs y después de nuevo al retrato, como si intentara reconciliar los años y las almas. Con la voz rota por la emoción, murmuró: «Te pareces tanto a ella. No quise creerle a mi nieto cuando me lo dijo por teléfono, y no acepté fotos tuyas, ¿y sabes? Tenía que verte en persona, y ese nombre, Dinorah». Su voz se desvaneció, llena de asombro y reverencia. Anaïs, aún conmocionada por la revelación, tomó una profunda respiración antes de responder. «Las almas buenas siempre obtienen una recompensa mayor a sus propias fortunas. No ha perdido nada, abuelo. Aquello que se ama con el corazón permanece eternamente unido a nuestras almas. Estoy segura de que ella lo amó en virtud de la maravillosa persona que usted es». Winston bajó la mirada, y de sus ojos resbalaron lágrimas silenciosas. El peso de su propio pasado y las emociones encontradas se hacían eco en sus palabras cuando, con voz quebrada, le preguntó: «¿Estás embarazada de mi nieto?». Anaïs, sorprendida por la pregunta directa, respondió: «Mi hija es hija de la vida, abuelo. Su padre biológico la despreció por venir con una condición auditiva especial, pero otro hombre», dijo mirando a Hugh, «consideró su condición más bien como un privilegio. Meses después había llegado la hora del alumbramiento. Finalmente, la niña llegó al mundo, inundando la sala de parto con su primer llanto. El sonido, fuerte y claro, resonó como una sinfonía de alivio y felicidad. Hugh y Anaïs miraron a la pequeña entre lágrimas y sonrisas, entendiendo en ese instante que la bebé podía escuchar. Horas después, Anaïs miró a Hugh con ternura y, con voz suave y llena de gratitud, le dijo: «Señor Hugh, ¿me dirá ahora cómo puede pagarle una vagabunda todo lo que ha hecho por ella?». Hugh sonrió con calidez y, después de un momento de silencio en el que buscó las palabras adecuadas, respondió: «Le hice una promesa a mi abuela antes de morir. Le pondría su nombre a mi primera hija. ¿Me concederías el honor de llamar a la niña Dinorah Worthington?». Hugh hizo una pausa, sus ojos sinceros y expectantes. «¿Te quieres casar conmigo?». Anaïs sintió una emoción indescriptible. Lo abrazó con fuerza, inclinándose hacia adelante desde la cama mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Con el corazón desbordante de amor le susurró: «Hugh, eres el amor de mi vida. Mi hija, el abuelo y tú son la más maravillosa familia que el universo pudo haber puesto en mi camino». Y allí, en esa habitación llena de amor y promesas, sellaron con un abrazo el inicio de una nueva vida juntos, marcada por la fuerza de una segunda oportunidad y el poder de la redención. El destino no siempre cumple con nuestras expectativas, pero a menudo ofrece mejores recompensas de las que imaginamos. Querido oyente, tú que tienes el don de percibir las sutilezas y de leer entre líneas, como quien descubre los colores escondidos en la luz. Este momento es para ti, un reconocimiento a esa sensibilidad tuya que ve belleza en los detalles que otros pasan por alto. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp.
Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Le cambiaron la novia en el altar al millonario ciego.